la mente como un medio de expresión tuya. No reconoce negativos, solo positivos. Si afirmas yo no soy egoísta, traduce la mente egoísta y lo aplica subconscientemente. Si tú afirmas yo soy un ser empático y armónico con la humanidad, que creo abundancia de todo lo bueno e infinito de mi ser, entonces eso es lo que aplica la mente subconsciente, donde alojas los pensamientos que decides manifestar. ¿Cómo funciona la mente para tener salud, armonía, amor, éxito, prosperidad, así como alcanzar tus ideales y metas a través de tu meditación? 1. Introducción a la visualización. En la meditación. Dentro de la meditación hay un proceso llamado visualización, el cual es el ver con los ojos de la imaginación, la imagen mental de lo que afirmas, que con naturalidad se ilustra toda idea o expresión. Oral o mental. Allí es donde defines con tu interés en quietud del cuerpo físico lo que quieres que se manifieste en tu vida. Para ello lo primero es elegir tu ideal, ya sea material o espiritual. Un empleo, tener salud perfecta, éxito en cierto negocio, sentir a tu ser infinito, etc. Para esto se requiere que apliques 4 cualidades que están en ti. 2. Cualidades requeridas para la meditación. Fe. En tu ser interno, que se manifiesta como el centro de acción de la consciencia cósmica en expresión relativa en el mundo material. Esperanza. Que esperas el resultado cierto por la firme aplicación de la ley de atracción, o pensar es crear en tu vida material. Determinación. Lo que has fijado en tu mente, lo mantienes como un hecho realizado. Carácter. El actuar con firmeza. Ser resuelto, concentrado en lo que has definido, y aplicar la serenidad en todo momento. Resultado de la confianza ilimitada de lo que piensas ha de ser. Con lo anterior se requiere ajustar nuestro pensamiento y expresión a estas cualidades durante la visualización, en meditación y su aplicación a la vida diaria. Además debemos tener en cuenta ciertas características para adoptar en la visualización. 3. Características que requerimos adoptar para facilitar el proceso de visualización. Las cosas cambian cuando cambiamos nosotros mismos. Esto se da de manera natural en la visualización. Cuando definimos nuestro ideal, al visualizarlo, lo primero que cambiaremos es a nosotros mismos por el ideal elegido. Y de esta forma, atraerás a ti las condiciones requeridas para la manifestación de este ideal, por el proceso mental de las leyes de atracción y de afinidad. Identificar y valorar en sentido positivo las malas experiencias, ya que éstas nos brindan la gran oportunidad de obtener aprendizajes que nos proyecta para una fructífera superación y la toma de buenas decisiones, así como ejercer una buena actitud. Por ello, aun cuando las cosas parezcan no salir como se tenían planeadas, se requiere tener actitud positiva en todo momento y así propiciar la creación de tu ideal con mayor facilidad y naturalidad. Durante la visualización, partiendo desde su inicio de forma positiva, así eliminas las distracciones negativas durante este proceso. Siempre se debe procurar no compararte con los demás, y no hacerse la víctima, es decir, no trazarse ni arriba ni abajo de nadie, debido al principio divino e impersonal, donde se define que todos somos uno, un solo ser. También debemos de aprender a agradecer, porque de ser así afirmas el bien recibido y propicias su materialización o manifestación. No criticar ni lastimar a nadie, porque todos tenemos un camino que recorrer y desconocemos el camino de la otra persona. Este camino es siempre espiritual, aunque uno no sea consciente de ello. Por ello el hacer juicio queda fuera. Conforme lo anterior, si uno tiene o está tropezando con lo antes descrito, entonces se puede definir como ideal trabajarlo en sentido positivo durante la visualización en la meditación.
Es como proveer lo requerido durante tu camino espiritual. 4. El mundo no lo vemos como es. Lo vemos como somos. En realidad nuestro mundo físico refleja el grado en que nuestra consciencia se ha desenvuelto espiritualmente. Si vemos problemas, nosotros somos el problema. Si vemos tristezas, eso es lo que estamos expresando. Si vemos armonía, eso es lo que manifestamos. Uno ve lo que manifiesta. De esta forma tienes una clara guía sobre lo que requieres visualizar para modificarlo en tu vida. Ya sea sobre las circunstancias o sobre ti mismo. 5.1. El proceso de meditación con visualización. Para que se manifieste en nuestras vidas el ideal, realizaremos la meditación con visualización de la siguiente manera: aquietar el cuerpo físico sentándote en una posición cómoda, aquietando los músculos voluntarios de tu cuerpo, iniciando de la cabeza a los pies siempre. Si es posible, recarga tu cabeza ya sea en el sillón alto o si no sobre la pared, colocando un cartón o cojín de manera que no estén tensos los músculos del cuello. Cabe señalar que aquietar el cuerpo no es lo mismo que relajarlo, ya que este último te conducirá a sentir sueño, mientras que el otro es para estar atento sobre los pensamientos que decides trabajar en tu visualización. Te recomiendo el vídeo de cómo visualizar. Para mayor detalle, te dejo la liga en la descripción. Cuando tengas tu cuerpo físico aquietado, es como desatenderte de él, y ello te permitirá ocuparte de poner la atención en tus pensamientos. Atiende solamente una idea, concentrándote en ella, como el centro exclusivo de tu atención. Con esto estás practicando el concentrar tu atención en una sola idea o tema. Punto requerido para poder iniciar con el dominio de tu mente. Esta idea debe ser tu ideal, aquello que has definido como lo más importante. 5.2. ¿Cómo acceder a la ley de atracción o ley de pensar es crear? Es requerido que tanto tu ideal como tu visualización sean enteramente positivas. Que esté contemplada la aplicación en tu meditación: el amor, la equidad, el respeto, la serenidad, la determinación, la fe, la esperanza y el carácter. Para que tu visualización esté dentro de la ley de atracción y no se desvíe por la ley de acción y reacción o karma. En el sentido negativo, puedes visualizar estas cualidades aplicándolas en tu vida. De esta manera te será fácil visualizarlas y expresarlas. 5.3. Concentración mental en la meditación. En quietud corporal dirige tu atención a tu ser. Ese ser que realmente eres, que se expresa a través de tu mente, emociones y cuerpo físico, como sus medios de expresión. Imagínate como el ser de luz, en consciencia, sabiduría y voluntad infinita. Miraré así y siente experimentar las emociones de abundancia en ti y tu actuación en el mundo material. Sostén la idea varios minutos, los minutos que tú consideres. Concentra tu atención en tu consciencia, sabiduría y voluntad. En ello. Tu consciencia de amor ilimitado. 5.4. Atención concentrada. Después de tu concentración mental, extiende tus facultades de consciencia, sabiduría y voluntad de tu ser a el punto en el tema de tu visualización. Afirma lo que quieres que se manifieste en tu vida, como un hecho consumado, y acompañarlo de la imagen o imágenes mentales ilustrando en tu mente estos pensamientos, detallando colores, aromas, texturas, incluso experimentando las emociones que te produce dicha visualización de tu ideal. Es importante no divagar con ideas ajenas al tema de tu visualización. Si se presentan, retoma de nuevo la visualización con tu ideal. O si se presentan ideas e imágenes que enriquezcan tu visualización, agrégalas con interés.
Este ejercicio de meditación se recomienda hacerlo por un mes en general. Para ideales materiales o de manifestación de cualidades o modificaciones en tu vida. Cabe señalar para ideales espirituales requiere de un tiempo mayor. Este tiempo dependerá de tu grado de expansión de tu consciencia. Se requiere que se medite en la mañana y en la noche con 15 o 20 minutos para empezar es suficiente. La visualización constante de esa idea te llevará en la mente de su estado consciente a el estado subconsciente, ya que los pensamientos que entran a la fase de la mente subconsciente tienden a materializarse en tu vida. Por la ley de atracción o ley de pensar es crear. 5.5. Requerimientos para la afirmación. Cabe señalar el cómo funciona la afirmación en la visualización. Porque en la visualización debes afirmar y no pedir, rogar o solicitar. Debido a que el pedir, rogar o solicitar es una probabilidad. Además de que estás expresando que lo que quieres no lo tienes. Y esto es sembrar dudas. En diferencia, el afirmar es dejar establecido lo aclarado como un hecho consumado. Es que lo que quieres ya está hecho. No se identifica como probabilidad. Por ello es un hecho contundente. Lo cual crea su materialización. Además de que recuerda que Dios o el Ser Absoluto es infinito en abundancia y perfección. Eres a su imagen y semejanza. Te ha dado todo y no puedes dudar al crear en tu mente. Además, la mente como un medio de expresión tuya no reconoce negativos, solo positivos. Si afirmas yo no soy egoísta, traduce la mente egoísta y lo aplica subconscientemente. Si tú afirmas yo soy un ser empático y armónico con la humanidad, que creo abundancia de todo lo bueno e infinito de mi ser, entonces eso es lo que aplica la mente subconsciente, donde alojas los pensamientos que decides manifestar. 5.6. Término del ejercicio de meditación. Después de terminar con tu ejercicio, atenderás en retomar a tu cuerpo físico, de la misma forma que lo aquietaste de la cabeza a los pies al inicio del ejercicio. Pero ahora iniciando el movimiento de cada parte de tu cuerpo, hasta retomarlo en su totalidad. Ahora en tu vida cotidiana, debes de actuar enfocado a lo que has visualizado, sintiéndote vigorizado por tu labor, y actuar en tus actividades del día, con las cualidades que aplicaste en tu meditación, y sabiendo que la realidad es mental, y que lo visualizado ya está hecho. Ajustándose tu ver y sentir de tu ideal al mundo físico, en plena consciencia de lo que meditaste, como la creación de lo que quieres manifestar en tu vida dentro del mundo físico, vigilando tus pensamientos que sean los correspondientes de tu visualización a tus actividades del día. De esta forma, no darás duda a la manifestación del ideal y sabrás que la materialización es inminente. Con respecto a la visualización de la noche, te llevarás las ideas positivas al dormir, pero descargando la atención de tu visualización finalizada en la noche, con la idea de dormir con tranquilidad de lo realizado, y desconectando tu atención de la práctica. 5.7. Actitud que debes asumir en la meditación y durante tus actividades diarias. Exprésate emanando amor a todo lo que te rodea. El amor y tu consciencia es lo mismo. Y este amor crea la armonía en todo lo que se manifiesta. Este amor facilitará para alcanzar tu ideal de forma directa, ya que estarás utilizando la ley de afinidad, que dice que lo que quieres y decides expresar, así es atraído, por afinidad o correspondencia vibratoria. 5.8. Aclaraciones. Cabe mencionar que este vídeo es un curso guía, para que realices tu meditación con tu propia voluntad. Es decir, tu guía espiritual es tu ser interior. Y no es una meditación guiada donde dependes de alguien que te dirige en el proceso.